Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La adoración como un acto de guerra. Esta es una prosa un poco incómoda sobre lo que es el verdadero culto. El cielo no necesita nuestros aplausos. Esta verdad debería dejarnos sin aliento, pero en cambio hemos construido toda una industria alrededor de la presunción de que con nuestras alabanzas Dios se sienta más completo. Es como si algo le faltara a Dios. Apocalipsis 4:8 revela una escena que debería hacernos estremecer. Seres celestiales que no cesan de proclamar santo, santo, santo. No como expresión emocional, sino como reconocimiento objetivo de una realidad que existe independientemente de su participación en ella. Hay una adoración que Dios desprecia. El Salmo 50, los versículos 12 al 15, destroza nuestra mitología egocéntrica. Mira lo que dice el Salmo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Dios no necesita de nuestros rituales y sin embargo, en una ironía divina, somos nosotros quienes necesitamos ejecutar esos rituales. En Amós capítulo 5, versículo 21 al 23, se registra el repudio divino hacia una adoración desconectada de la justicia. Aborrezco vuestras fiestas. Aparta de mí el ruido de tus cantares. El profeta denuncia cómo Israel alababa con los labios mientras oprimía con las manos. Así dice el Señor: no les perdonaré a los de Israel tantos crímenes que han cometido. Ellos vendieron como esclavos a gente honesta a cambio de un poco de dinero y vendieron al necesitado a cambio de un par de sandalias. Ellos hundieron de cabeza en el barro a los oprimidos y a los débiles los pisotearon. El papá y el hijo tienen relaciones sexuales con la misma mujer. Han profanado mi santo nombre. Esto dice Amós 2, 6 al 7 en la palabra de Dios para todos. No ha cambiado mucho. Hoy tenemos mega iglesias que gastan millones en equipos de video, equipos de sonido y en instrumentos musicales mientras ignoran a los pobres que están en sus puertas. Jesús expuso esta hipocresía en Mateo 15 del 8 al 9 cuando dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estaba citando a Isaías. La adoración que nace del ego, ya sea para impresionar a otros o para manipular a Dios, es teatro espiritual. Es hipocresía rampante que lo único que logra es alejarnos de Dios. Hay modelos que de pronto desafían nuestra comodidad. Mire, Job, tras perder los hijos, la riqueza y la salud, no organizó un concierto de alabanza, no, se rasgó el manto, se rapó la cabeza y en ese lugar de absoluto despojo se postró y adoró. Su adoración no fue celebración, sino rendición. Jehová dio y Jehová quitó. David bailó ante el arca con tal desprecio por su dignidad, esa dignidad real, que su esposa Mical lo despreció. Su respuesta cortó el aliento: aún me haré más vil esta vez. La verdadera adoración no protege la reputación, la crucifica. Pablo y Silas, en la prisión de Filipos, según Hechos 16, no cantaron para activar un milagro. El milagro vino después. Cantaron porque en medio de las cadenas seguían reconociendo, escuche, la soberanía de Dios. Su adoración estaba por encima del placer y el bienestar. No tenía nada
del humanismo que motiva y es el centro de la mal llamada adoración de nuestros días. Hay unos enemigos de la adoración verdadera. El capitalismo ha mercantilizado lo sagrado. Hoy éxito en la alabanza se mide en los en vivo o los streams, en las vistas, en las ventas de álbumes. Los levitas que tocaban el arca inapropiadamente morían. Dice la Biblia, sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por atrevido. Usa murió allí mismo junto al cofre. Segundo de Samuel 6:7 en la palabra de Dios para todos. Hoy premiamos a quienes profanan la adoración con espectáculos emocionales, conciertos que ridiculizan a Dios y su santidad y que son espectáculos grotescos en donde se profana y se traspasa la gloria de Dios. Cantantes que viven en adulterio, son homosexuales, a veces dependientes de dos drogas, la cocaína y el poder. La tiranía de lo emocional ha convertido los cultos en experiencias sensoriales. Comparemos la estructura de un éxito de alabanza moderna con cualquier canción pop. Son verso, preclímax y clímax emocional. La única diferencia es el contenido de las letras. Aunque a veces ni siquiera eso, pues existen letras que uno no sabe si fueron escritas para Dios o para la esposa del cantante o para la amante furtiva, uno no sabe. Canciones en las que ni siquiera se menciona a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo y mucho, mucho menos el poder de la sangre de Cristo. Pero el enemigo más insidioso es el ego disfrazado de espiritualidad. Mira cuán humilde soy al postrarme. Observa cuánto lloro en la presencia de Dios. Esta es la misma enfermedad que Jesús denunció en los fariseos que oraban en las esquinas. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Mateo 6:5 en la palabra de Dios para todos. La supuesta adoración es tan humanista que toda gira en el bienestar del hombre. Que el individuo se sienta bien, que sienta alegría y euforia. Hay un manifiesto que es lo que yo quiero hacer, un manifiesto de la adoración subversiva. Romanos 12:1 no habla de emociones vivas, sino de sacrificios vivos. La verdadera adoración huele a muerte, a la muerte del orgullo, de la autosuficiencia, del derecho a entender. En Levítico los sacrificios literalmente olían mal. Enseguida lavarán las vísceras y las patas del animal. El sacerdote quemará todo sobre el altar. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor, dice Levítico 1:9 en la palabra de Dios para todos. Nuestra adoración debería ser igual de costosa. Debemos estar dispuestos a literalmente dar la vida en la adoración sin esperar nada a cambio, sin trueque, creyendo que Dios queda obligado a respondernos y a darnos para nuestros deseos y caprichos, pues según nosotros hemos alegrado el corazón de Dios. Juan 4:23 habla de adorar en espíritu y en verdad. No es balance entre emoción y doctrina, sino adoración que trasciende la carne, por eso dice en espíritu, y que se ancla en la realidad divina, en verdad, no en nuestras percepciones. La adoración que trasciende, escuche, esta es la adoración que trasciende. Hagamos un análisis un poquito profundo de en espíritu y en verdad, de Juan 4:23. Jesús no estaba proponiendo un equilibrio entre emoción y doctrina cuando habló de adorar en espíritu y en verdad. Estaba revelando una realidad radical. La verdadera adoración es un acto sobrenatural
natural que rompe con lo humano para arraigarse en lo divino. Mire, yo lo voy a desglosar más o menos así. Primero, en espíritu. Es más allá de la carne. No es emocionalismo. Adorar en espíritu no significa intensidad sentimental, aunque puede involucrar las emociones auténticas, desde luego. El espíritu aquí se refiere a la parte más profunda del ser humano regenerada por el Espíritu Santo, según Juan 3:6. Es una conexión que trasciende lo físico y lo psicológico. Hay un contraste con el ritual. Los samaritanos y los judíos discutían sobre lugares de adoración, el monte de Gerizim versus Jerusalén. Pero Jesús señaló que Dios es espíritu. La verdadera adoración no depende de geografías ni de formas externas, sino de una unión íntima con Dios mediante su espíritu. Yo tengo aquí un ejemplo bíblico que ya lo di un poquito más arriba. Es Pablo y Silas en la cárcel. Eso está en Hechos 16:25. No estaban en un lugar sagrado, pero su canto surgió de un espíritu rendido a Dios, no de circunstancias favorables. Ahora, miremos lo que es en verdad, porque dice en espíritu y en verdad. Anclados en la realidad divina, no es mero conocimiento doctrinal. La verdad aquí es la realidad objetiva de quién es Dios, revelada en Cristo y en las Escrituras. Los samaritanos adoraban lo que no conocían, dice Juan 4:22. Pero Jesús es la verdad, Juan 14:6. La adoración informada versus adoración ignorante. Mire, esto implica conocer los atributos de Dios: amor, santidad, justicia, y alinearse a ellos. Por ejemplo, verdad en el dolor. Job adoró al declarar: Dios dio, Dios quitó, reconociendo la soberanía divina a pesar de su sufrimiento. Verdad en la hipocresía. Jesús condenó a los fariseos porque su adoración era externa, sin raíz en la verdad de su condición pecaminosa. Algo que hemos olvidado en la adoración de los últimos años es la palabra como fundamento. Sin la verdad bíblica, la adoración se convierte en subjetivismo. Solo basta con examinar la gran mayoría de letras de lo que hoy llamamos cantos de adoración y cómo echan por el piso a la palabra de Dios. Mi alma tiene sed, cantamos. Pero el Señor Jesucristo dijo que quien bebe del agua que Él da, nunca tendrá sed. Cantamos que nuestra armadura se desgastó porque nunca hemos leído Efesios 6:10-18, en donde el apóstol Pablo nos declara que esa armadura ni se desgasta ni se acaba. La síntesis de esto es una adoración que desafía lo humano. No es equilibrio, es trascendencia. La adoración genuina no mezcla 50% de emoción y 50% de doctrina, no. Es 100% espíritu, guiado por el Espíritu Santo, y 100% verdad, basada en la naturaleza de Dios. Un ejemplo práctico de esto. Emoción sin verdad es euforia vacía. Por ejemplo, los avivamientos que solo buscan experiencias. Verdad sin espíritu es legalismo frío. Ejemplo, los ritos sin corazón. Resultado, una adoración que glorifica a Dios y transforma al hombre adorador. Resalto aquí entonces que Dios no quiere espectáculos ni fórmulas. Busca adoradores cuyo espíritu esté unido al suyo y cuya verdad sea su carácter revelado. Como escribiera San Agustín: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hebreos 13:15 lo llama
sacrificio de alabanza. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Sacrificio implica que duele, que cuesta, que va contra nuestra naturaleza caída. No es el éxtasis del momento worship, sino la obediencia de alabar cuando todo en nosotros grita: maldice a Dios y muérete. La adoración que atraviesa el cielo es esta. Isaías vio serafines que cubrían sus rostros. Nosotros queremos selfies con Dios. Quizás por eso nuestra adoración no consume sacrificios con fuego del cielo. Así que el Señor hizo bajar fuego y quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja, nos dice Primero de Reyes 18:38 en la palabra de Dios para todos. Por esa razón, ofrecemos fuego extraño a Dios, pues nuestro interior no es el fuego divino del Espíritu Santo, sino el que alimenta nuestros egos espirituales. Habacuc 3:17 y 18 plantea el desafío final. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Esta es la adoración que Dios honra, no la que nace de la abundancia económica, sino la que persevera en la sequía. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar, declara el viejo himno. Porque en la crisis y en la enfermedad, en la escasez, es donde podemos observar qué tanto amamos a Dios y qué tanto sabemos que Él está al control de todo. La pregunta que debería quemarnos es: ¿seguiríamos alabando si perdiéramos todo, si nadie nos viera, si Dios nunca respondiera como esperamos? Sin las luces, las pantallas gigantes, el humo, el volumen tan alto que rompa los oídos. Porque esa, y solo esa, es la adoración que reconoce a Dios como Dios y al hombre como criatura. Al final, la adoración no existe para que Dios se sienta feliz y amado. Existe para que nosotros recordemos que no somos dioses. Y esa podría ser la verdad más liberadora de todas. Lo más lejano de la verdadera adoración es la que se practica hoy en la mayoría de las iglesias. Y ni para qué hablar de coreografías y danzas. Pues eso es otro truco carnal para distorsionar la adoración y convertirla en espectáculo que nos agrade, que nos entretenga. Lo más cercano a la adoración es la muerte. Sí, la muerte del yo, del ego. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Deje de pensar que Dios necesita de nuestra adoración. Deje de pensar que Dios necesita de nuestra alabanza. Cuando nosotros pensamos que Dios necesita de nuestra adoración y de nuestra alabanza, estamos quitando la esencia de Dios. Estamos hablando de un Dios insuficiente y que necesita del hombre para ser un Dios completo. No, Dios es completo y Dios no necesita ni de su adoración, ni de mi adoración, ni mi alabanza, ni su alabanza. Dios no necesita nada de nosotros porque Él es un ser completo. La adoración y la alabanza es para que nosotros nos demos cuenta que nosotros no somos Dios y que necesitamos de nuestro Dios. Espero que esta disertación, este consejo, no sé cómo llamarlo, le haga reflexionar un poquito acerca de la adoración. Dios le continúe bendiciendo cada día más y más en su vida, en su familia, en su trabajo y en su ministerio. Bendiciones. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.